Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta disertación que es preanalítica en endocrinología. Mi nombre es Laura Ruiz. Actualmente estoy trabajando en el nuevo Hospital San Roque en el laboratorio de endocrinología. Bueno, les comentamos entonces que por qué elegimos, digamos, esta temática, la importancia que tiene. Muchos de los laboratorios no contienen un área específica de endocrinología o donde se procesan estas muestras, pero sí se derivan a centros derivantes o que se encargan de realizar estas determinaciones. Por eso la importancia y el cuidado que debemos tener sobre este tipo de muestras, ¿sí? En la cual las derivamos. Y en caso que nos toque trabajar en un laboratorio de endocrinología, poder tener en cuenta o afianzar los diferentes conceptos que conlleva trabajar con hormonas, ¿sí? En primera instancia, vamos a ver qué es la preanalítica, ¿sí? Que es la fase que corresponde a todos los pasos que se deben seguir en un orden cronológico, partiendo desde un comienzo del examen por parte, digamos, de la solicitud, perdón, de los exámenes que va a solicitar el médico, la preparación del paciente, la toma de muestra, el transporte, ¿sí? Ya sea que lo enviamos a un sitio para que se procesen las muestras, a un centro de referencia, o si las procesamos en el mismo laboratorio, eh, y termina en el inicio del proceso analítico, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esta área, ¿no? de analítica? Como habíamos hablado en varios cursos de nuestra plataforma, la importancia en general de la preanalítica y en el proceso en sí, ya que en ella intervienen un mayor número de profesionales, ¿sí? Desde el extraccionista, el técnico de laboratorio o el bioquímico que toma la muestra, las secretarias que dan las indicaciones. A veces sucede que en algunos lugares de trabajo somos los mismos profesionales en la cual damos las indicaciones, ¿sí? El médico, que es el que realiza la solicitud, ¿sí? de las determinaciones a pedir a cada paciente. Los bioquímicos, que son los que validan este tipo de exámenes o los exámenes en general, ¿sí? Entonces, es muy importante en esta área tener en cuenta, por ejemplo, la solicitud del médico, ¿sí? Que condiga con lo que, digamos, no solamente con la clínica, con el diagnóstico o el diagnóstico presuntivo que ellos están colocando, ¿no? En el RP, o si tenemos un sistema informático dentro del hospital o el laboratorio, que bueno, que podamos un poquito empaparnos, ¿no? De los diferentes diagnósticos que pueden estar dando algún tipo de determinaciones, ¿sí? Las indicaciones, como les comentaba, esto de qué indicaciones se les da al paciente, ¿sí? Si en realidad las secretarias cumplen ese rol de dar las indicaciones como corresponde, o si el mismo profesional de la salud es quien otorga esas indicaciones, ¿sí? Y como les comentaba, esto, bueno, si nosotros transportamos esa muestra, si las damos para un cadete que lleve esas muestras a un centro en la cual nos gestionen estas determinaciones, o internamente, si es otra área en la cual nosotros vamos a llevar y traer muestra, ¿sí? Eh, y por otro lado, tenemos otras condiciones en la cual pueden producirse variaciones en las determinaciones de las hormonas, como por ejemplo el cambio en su estado de salud, ¿sí? El sexo, la raza, la edad, el embarazo, el ciclo menstrual, todo eso influye directamente, ¿sí? En esto, ¿no? De la preanalítica y luego en el procesamiento del mismo, ¿sí? Porque no es lo mismo un resultado de una hormona en un niño que en un adulto o que en una embarazada,
o una mujer en edad fértil y una mujer menopáusica, ¿sí? Eh, o personas transgénero también, también femenino masculino. O sea, va a impactar estos diferentes factores, ¿sí? Eh, los factores exógenos que también pueden estar implicados es algún tipo de consumo de fármacos, cómo van a impactar en los resultados del laboratorio de las diferentes hormonas, o que no podemos hasta realizar la extracción, ¿sí? Porque nos va a dar valores, digamos, irreales o no fiables, ¿sí? Por eso mismo es importante que a la hora, digamos, de la toma de muestra, poder consultar al paciente si toma alguna medicación, si está en los días que corresponde, del ciclo menstrual, por ejemplo, si cursa un embarazo, tomar información suficiente, o sea, al paciente que se le solicita algún tipo de hormonas, o que tenga que ver con el laboratorio de endocrinología, lleva un poquito más de atención, ¿sí? Porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta y hay que prestar como más atención, ¿sí? En las cuestiones del paciente, ¿bien? Y estas ser registradas para luego hacerla llegar de algún modo, ya sea si es al lugar donde nos procesan las muestras o es dentro del laboratorio, esta información, ¿sí? Porque el personal que se encarga del procesamiento y se encarga de la validación, es muy importante conocer todos estos factores que les mostramos acá, ¿sí? Porque van a impactar en los resultados, ¿sí? Entonces, si nos da algo anormal o algo que nos genera un poco de ruido en cuestión del resultado, vamos a poder ir, digamos, a ver esa información y analizar, ¿sí? No solamente analizar en lo que es el proceso de la muestra, sino también analizar todo ese contexto clínico del paciente, ¿sí? Eso es lo que tiene el área, ¿no? De endocrinología, que no solamente es un valor fuera de rango, sino también todo un contexto detrás del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos, qué estudia la endocrinología, ¿sí? Que es una disciplina que estudia las hormonas en sus diferentes aspectos, tanto fisiológicos como patológicos, ¿sí? Constituye un grupo de moléculas que son secretadas por las distintas glándulas del cuerpo. Y bueno, y el laboratorio de endocrinología se va a encargar, ¿sí? Del dosaje de esas diferentes hormonas, y también se va a encargar de hacer pruebas funcionales en conjunto con los médicos para el diagnóstico de alguna enfermedad endocrinológica, ¿sí? Eh, no solamente se hacen dosajes, es decir, se saca sangre y se hace el análisis de esas hormonas, sino que están este tipo de pruebas funcionales en lo cual se utiliza algún tipo de droga en la cual se le da al paciente para que la consuma, y desde allí se le hace una extracción de sangre, por supuesto, para ver, estimulando o inhibiendo la glándula, y ver cómo reacciona, digamos, esa hormona frente a la estimulación o la inhibición, ¿sí? Eso casi siempre en el laboratorio de endocrinología se habla mucho con el médico y se pauta y se arregla con el médico, ¿sí? Y también se realiza el seguimiento de diferentes enfermedades endocrinológicas, obviamente con los diferentes dosajes, ¿sí? Vamos entonces a ver los ejes endocrinológicos, ¿sí? El sistema endocrino se compone de diferentes ejes, ¿sí? En lo cual los profesionales que se encuentran en el laboratorio de endocrinología y los médicos endocrinólogos especialistas van a valorar, ¿sí? Al paciente en cada eje y no por una sola determinación. ¿Qué implica esto? Que cada hormona que compone un eje se va a relacionar entre sí con ese eje, ¿sí? Para, obviamente, su estudio y su análisis, más aún cuando buscan un diagnóstico. Bien.
¿Qué les quiero decir con esto? Que una determinación sola en endocrino es como en el aire, ¿sí? Eh, Casi siempre se piden en conjunto, perdón, dos o tres, ¿sí? Porque es el conjunto, ¿sí? Lo que tiene el área de endocrinología, que todo se relaciona con todo y más allá que están divididos por ejes, también hay nexos en común entre uno y otro, ¿sí? Vamos primero entonces con el eje tiroideo, ¿sí? El eje tiroideo, obviamente, la estrella acá es la tiroides, ¿sí? Las hormonas que encontramos para hacer dosaje de lo que es el eje tiroideo, tenemos la TSH, que es la tirotropina. Esta es una hormona que es liberada por la adenohipófisis. Recordemos que la adenohipófisis está en la cabeza, ¿sí? En la cual estimula la glándula tiroides y esta va a liberar T3 y T4 en sangre, ¿sí? Obviamente, yo voy a hablar de cada una, algo muy específico, porque la idea es también tener una idea, pero no que seamos especialistas, ¿sí? Sino que cuando nosotros veamos una RP y nos pongan TRAPS, sepamos, digamos, a qué se está refiriendo y, y sepamos, obviamente, qué hacer con eso, ¿bien? Eh, Después tenemos T4 total y T3, ¿sí? T4 se llama tiroxina y la T3 es la triiodotironina, que son hormonas secretadas por la glándula tiroides. Después tenemos la T4 libre, que es la tiroxina que no está unida a proteína, ¿sí? Por eso se llama T4 libre, ¿sí? Que casi siempre es cuando se pide, ¿sí? Un perfil tiroideo o para hacer algún control de tiroides se pide TSH T4 libre o TSH T4 total, ¿sí? Después tenemos los anticuerpos, ¿sí? ATPO, ATG. ATPO es el anticuerpo antiperoxidasa y ATG es el anticuerpo antitiroglobulina, ¿sí? Que estos anticuerpos nos ayudan a diagnosticar patología tiroidea autoinmune, ¿sí? Lo que sí no vamos a ver de patologías en sí, porque la idea está enfocada a la preanalítica, ¿bien? Después tenemos los TRAPS, ¿sí? Que son también anticuerpos antirreceptores de TSH, así como se llaman, y se utiliza para la ayuda en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un hipertiroidismo, ¿sí? De origen autoinmune, ¿sí? Entonces, cuando nosotros supongamos tenemos un RP en lo cual me solicitan TSH, T4 libre y TRAPS y el diagnóstico ponen hipotiroidismo, ahí nos tiene que hacer ruido, porque si nosotros sabemos que el TRAPS es para hipertiroidismo autoinmune y nos genera un poco de ruido. Quizás ahí tendremos que prestar atención quién se lo pidió, un médico clínico, un endocrinólogo. Si es un especialista en endocrinología, bueno, esa persona sabe del tema, ¿sí? A veces sucede que no todos los médicos están bien especializados, ¿no? En esta área, ¿sí? Entonces a veces suelen pedir algún perfil o quieren pedir otro y ponen traps, ¿sí? Entonces eso también, si tenemos la posibilidad de consultarle al médico cuando nos genera algún tipo de duda, mira, pediste traps, esto es para hipertiroidismo, ¿es correcto? ¿Realmente querías esto? Y capaz, no, quería yo ATG, no, quería ATPO, ¿sí? Entonces, bueno, eso a tener en cuenta, digamos, cuando vemos las solicitudes. Después tenemos la tiroglobulina, ¿sí? TG, que es producida por la glándula tiroides y su utilidad está, digamos, dirigida a lo que es cáncer de tiroides. Otra de las cuestiones que recibimos a diario, órdenes que ponen tiroglobulina, le ponen TSH, T4 libre y tiroglobulina, y dice y control de hipotiroidismo. Entonces nosotros sabemos muy bien que es más que todo para un cáncer de tiroides. Entonces,
no tiene significancia clínica medirle a una persona que tiene hipotiroidismo una tiroglobulina si en realidad es específica para cáncer de tiroides, ¿sí? Calcitonina, eh, que es una hormona producida por las células C de la glándula tiroide y se relaciona con otro cáncer también de tiroides, pero sería el cáncer medular de tiroides, ¿sí? O una hiperplasia de las células C de la tiroides y también se relaciona con el calcio. Entonces, bueno, eh, la tiroglobulina y la calcitonina son como bastante específicas. Entonces, si nosotros vemos control de salud y le piden una calcitonina y claramente el médico se confundió o no es lo que quería solicitar, ¿sí? Hoy en día, estas determinaciones como calcitonina, TRAPS, tiroglobulina, son de un elevado costo. Entonces, también es... em, eh, digamos, revisar ese tipo de cuestiones y o hacérselas llegar al médico o de algún modo tener una comunicación, ¿sí? Bueno, después tenemos el eje gonadal, ¿sí? Que tiene que ver con las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Tenemos, bueno, acá como principal la testo, ¿sí? La testosterona, que es producida por las gonadas masculinas, obviamente en los testículos. Eh, la testosterona mide tanto la testosterona que está unida a proteína y la testosterona libre, ¿sí? También, digamos, en algunas patologías se puede pedir específicamente la testosterona libre o la testosterona biodisponible. O sea, como que hay tres testosteronas que se pueden solicitar en el laboratorio de endocrinología, obviamente con diagnósticos específicos, ¿sí? Pero también a la mujer se le pide testosterona, ¿sí? O sea, no nos puede parecer raro que les pidan testosterona a una paciente, ¿sí? Hay patologías como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, que se le hace un seguimiento, obviamente, de las hormonas gonadales y de testosterona porque hay un aumento de ella. Entonces, bueno, es importante que no solamente al hombre se le pide, ¿sí? El estradiol, que es un estrógeno que se sintetiza en el ovocito y tiene su efecto en lo sexual y también obviamente en el nivel reproductivo y en el metabolismo de las grasas, ¿sí? Regula el colesterol, fija el calcio en los huesos, o sea, como que también tiene una relación bastante amplia. Esta sí o sí se relaciona con la FSH, casi siempre se piden juntas estradiol y FSH. Eh, Se utiliza también en la menopausia, en pubertad precoz, en fertilidad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esos diagnósticos, ¿no? En estos tipos de hormonas. Después tenemos la LH, es la hormona luteinizante que es liberada por la hipófisis y que actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos y produzcan hormonas eh, que van a preparar al útero y dejarlo listo para la implantación del óvulo fertilizado, ¿sí? Eso sería en general la LH. Después tenemos la PG, que sería la progesterona, que influye en el desarrollo sexual durante la pubertad, está relacionada con la reproducción y también se produce artificialmente la progesterona para la terapia de reemplazo para las pacientes menopáusicas, ¿sí? La prolactina, la PRL. La prolactina es producida también por la hipófisis. Recordemos que la hipófisis es la glándula madre que se encuentra en el cerebro, ¿sí? En la silla turca. Eh, bueno, habíamos dicho entonces que la prolactina es producida por la hipófisis y que está involucrada en la producción de leche y también está relacionada con los prolactinomas o los adenomas hipofisiarios, que son tumores productores de prolactina. Así que, bueno, también tiene que ver con eso, sí, que son tumores como que están cerca, digamos, a la hipófisis y que producen prolactina, ¿bien? Así que las prolactinas sean altas. Después la sulfato de DEA, que es producida, que es la SDHEAS,
Eh, Esta es producida en las suprarrenales y es un componente básico en la formación de la testosterona y del estrógeno, ¿sí? Y también para el funcionamiento adrenal, como se produce allí, entonces también eh, se valora desde también ese funcionamiento. Después tengo para mostrarle aquí la AMH, que es la hormona llamada antimuleriana, que es para evaluar la reserva ovárica y fertilidad de la mujer, ¿sí? En laboratorios que se encargan de fertilidad esto es muy común, pero hay muchos laboratorios digamos, de endocrinología general que también la realizan. Después tenemos la beta, ¿sí? ¿Sí? La beta que conocemos todos, la del embarazo que decimos, la beta HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana beta, que es una hormona que se produce en el embarazo, por eso decimos la hormona del embarazo, y que se puede medir no solamente en sangre, ¿sí? O sea, en suero, sino también en orina. Eh, Se utiliza como un marcador, ¿no? Para confirmar un embarazo, presencia de un embarazo o a embarazos de temprano estadio, ¿no? Es como la más específica. También para monitorizar los embarazos con esto de el aborto legal. eh, se utiliza, digamos, más que todo para corroborar los estadios, también no solamente ecográficos, sino también que luego que se produzca el aborto pueda ir disminuyendo esa hormona, ¿sí? Eh, Porque obviamente ya no estaría en gestación. Y también la beta digamos, se encuentra también utilizado en conjunto con un marcador tumoral, que es la alfa-fetoproteína, que son para cánceres específicos y se utiliza en los hombres, ¿sí? Entonces también está como asociado, se lo utiliza también asociado a eso. Después tenemos la SHBG, que es la globulina fijadora de las hormonas sexuales, que esta se sintetiza en el hígado y es responsable del transporte de varias hormonas sexuales, ¿sí? Que también se utiliza en el laboratorio, pero no son muy comunes, son como las específicas con patologías determinantes, ¿sí? Bueno, esas son algunas, hay más gonadales, pero bueno, estas son como las más importantes. Después tenemos el eje adrenal, que sería el cortisol y la ACTH. ¿Sí? Recordemos que las adrenales se encuentran en la parte superior de los riñones, ¿sí? Y las hormonas que se producen es la CTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que se usa para el diagnóstico y el monitoreo de enfermedades que afectan los niveles de cortisol en el cuerpo, ¿sí? Y es secretada también por la hipófisis, ¿sí? Por la glándula madre. El cortisol, como todos sabemos, es la hormona del estrés, que es liberada, como habíamos dicho recién, por las suprarrenales y que va a impactar en todo el cuerpo. Cuando esto se eleva, obviamente que va a impactar en diferentes partes del cuerpo y obviamente se relaciona con la ACTH, ¿sí? Después tenemos el siguiente eje, que es el somatotrófico, que tiene que ver con las hormonas de crecimiento, ¿sí? En muchos hospitales en la cual son pediátricos, se ve mucho. Igual en adultos también, porque hay otras enfermedades como acromegalia y demás, también se solicita, ¿sí? No solamente por bajo crecimiento o porque hay alguna patología de crecimiento, sino también por otras enfermedades de adultos, ¿sí? Entonces tenemos las dos hormonas, que es la GH, que se llama hormona de crecimiento, y la IGF-1, ¿sí? Que se llama factor de crecimiento similar a la insulina. Y hay otras más, pero bueno, esas son como las más importantes. La GH, como les comentaba, es la hormona de crecimiento, es una hormona proteica que es secretada por la adenohipófisis, ¿sí? O sea, adenohipófisis es la misma hipófisis, pero sería otra parte dentro de lo que es la hipófisis, ¿sí? Su función son estimular el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración, ¿sí? De tejidos y demás.
La IGF-1 va a regular los efectos de esa hormona, ¿sí? De crecimiento en el cuerpo. Entonces están ambas relacionadas. Después tenemos el eje fosfocálcico, ¿sí? Que tenemos dos hormonas, que es la PTH y la vitamina D. La PTH es la paratormona, que esta se encuentra, allí puse la fotito, detrás de la tiroides, ¿sí? Son chiquitas, y que es liberada por la glándula paratiroides y está relacionada con patologías de esa glándula, ¿sí? Eh, y luego la vitamina D, ¿sí? La vitamina D, su función está relacionada con la absorción de calcio, ¿sí? Contribuye a la prevención de la osteoporosis o enfermedad del tejido óseo y es dependiente de la dieta, ¿sí? Y también su síntesis requiere de la contribución de la luz solar. Entonces, no solamente de la dieta, sino también de la luz del sol. Y por último, tenemos otras hormonas que yo en realidad las agrupé como otras hormonas, que no sería un eje, pero son también hormonas que se procesan en el área o en el laboratorio de endocrinología, que es la insulina, ¿sí? Todos conocemos la insulina, se piden en pacientes diabéticos o que se están estudiando para lo que sería hiperglucemias y demás. Que es secretada por el páncreas y que obviamente cuando hay una glucemia alta en ayuna, esta es liberada y poder dirigir la glucosa a las diferentes células, al hígado y demás, ¿sí? Después tenemos el péptido C. El péptido C es lo que sería sería como la proinsulina, diríamos, entre comillas, es un aminoácido que tiene que ver también con el funcionamiento del páncreas, ¿sí? Las vitaminas, que sería B12 y ácido fólico, bueno, la B12 como algunos capaz que ya saben, se llama cobalamina y contribuye a la formación de los glóbulos rojos, el metabolismo obviamente de proteínas y en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Central. El fólico, ¿sí? O folato, también lo suelen llamar, es la vitamina B9 y ayuda a formar también los glóbulos rojos, previenen enfermedades degenerativas, se lo dan a veces también o los miden bueno, embarazadas, obviamente, o a personas con, con una insuficiencia nutricional o personas que son muy viejitas, ¿sí? Se les dosa, digamos, el fólico, ¿sí? Y también previene de defectos congénitos en el cerebro y en la columna vertebral del bebé en el embarazo. Y tenemos dos marcadores óseos, que es la osteocalcina y el beta-cross labs. La osteocalcina es una hormona que sirve de marcador de remodelación y reabsorción ósea. Y el beta-cross labs se cuantifica los fragmentos de la degradación del colágeno tipo 1, ¿sí? Todo tiene que ver con marcadores óseos, ¿sí? Entonces, casi siempre, por ejemplo, osteocalcina se le suele pedir a las pacientes menopáusicas que por la falta de estrógeno hace una disminución de calcio y bueno, y una baja de osteocalcina, entonces bueno, se va viendo, digamos, todos los perfiles relacionados según la paciente, ¿sí? Eh, también como les comentaba, se puede utilizar como monitoreo de la terapia, porque si a la paciente menopáusica se le da progesterona, ¿sí? Bueno, entonces le van a seguir midiendo quizás estos marcadores óseos, ¿sí? Para poder ver cómo va progresando, ¿sí? O que en realidad no disminuya, ¿sí? Bueno, ahora vamos en resumen, digamos, en resumen de todos los ejes, ¿sí? O más o menos familiarizarnos con algunos dosajes, algunas determinaciones, algunos analitos, pasamos a la preanalítica en sí de las hormonas, ¿sí? Para toda toma de muestra en la cual
hay una hormona involucrada, lo importante es saber qué medicación toma primero el paciente, ¿sí? Ya que puede interferir en la medición, en los inmunoensayos, lo cual se utiliza, ¿sí? Para dosar las hormonas, porque puede aumentar, disminuir o inhibir, ¿sí? Esa secreción de hormona medida. Entonces es importante qué medicación toma la paciente. Bueno, entonces vamos a ver en cada eje, digamos, las consideraciones preanalíticas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es el eje tiroideo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las consideraciones especiales van muy específicas en lo que es TRAPS y calcitonina, ¿sí? Pero vamos a empezar. Primero, para cualquiera de las determinaciones de este eje se requiere un ayuno de 6 a 8 horas, ¿sí? La muestra a utilizar es suero recogido en tubo estándar de muestra o en algún tubo que contenga gel separado, ¿sí? Lo ideal es hacer la extracción entre las 7 y las 10 de la mañana, ¿sí? No haber tenido como desvelos, o sea, de haber dormido normal, ¿sí? Entre 5 o 8 horas, lo ideal. Eh, ya que, ¿por qué, digamos, referimos a esto, ¿no? De la toma, la hora y la toma de muestra? Ya que las hormonas cumplen un ciclo circadiano, ¿sí? De liberación. Por eso es importante hacer recordar como indicación esa hora de extracción y no podemos sacar unas hormonas tiroideas a las 12 del mediodía, ¿sí? O a las 8 de la noche. Bien, porque no es el horario en la cual se debe dosar esas hormonas, ¿sí? Entonces, dentro de ese horario. No hay interferencia con hemólisis o muestras muy lipémicas, ¿sí? O sea, con hemólisis de leve a moderada, igual que lo que sería con lipemia, de leve a moderada. Otra de las cuestiones que tenemos que tener a la hora de la toma de muestra es en los pacientes, por ejemplo, que están internados, ¿sí? Eh, tenemos una patología que se llama el síndrome de T3 baja, que tiene que ver con una desregulación, ¿sí? Tiroidea, pero no porque tenga un hipertiroidismo o hipotiroidismo, sino es porque al estar internado genera esta desregulación y a veces cuando son pacientes que están internados por mucho tiempo, hacen así como un desajuste y impacta en la T3, ¿sí? Entonces no es que vamos a tener T3 bajas porque, no sé, está hipotiroidea, no, sino que tiene que ver con una desregulación porque está internado el paciente, ¿sí? Entonces no sería lo ideal sacarle a un paciente que está internado hormonas tiroideas, ¿sí? Con respecto a los fármacos, hay que tener en cuenta, en primera instancia, la toma de medicación, más que nada la T4, ¿sí? En pacientes que ya tienen una patología, ya sea un hipo o un hiper, ¿sí? En la cual va a estar impactando en los resultados, tanto en T4 total como en T4 libre, ¿sí? Que, digamos, un bioquímico especialista en endocrinología puede darse cuenta y puede detectar este tipo de cosas, ¿sí? Que la paciente, por ejemplo, tomó la medicación, ¿bien? Pero es importante registrarlo o saberlo o darle la indicación que no la tome. Después el consumo de amiadarona en pacientes hipertensos, por ejemplo, puede haber un aumento o una disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, también tener en cuenta de decir al paciente, bueno, si usted la toma a la mañana, la amiadarona, venga, se saque sangre y ahí la toma y no más, ¿sí? No es que la tiene que dejar el día anterior, no, sino ese mismo día, ¿bien? O que podemos ver impacto, ya hace mucho que la viene tomando, podemos ver un impacto en los resultados, ¿sí? La aspirina, ¿sí? El ácido acetil salicílico, que puede, digamos, disminuir la T4 total. Después, otras de las cuestiones a preguntar, ¿sí? Si toman algún quemador de grasas, algún producto dietario o algún suplemento dietario, o también
un medicamento homeopático, casi siempre tienen algunas sustancias que van a impactar en la T3, ¿sí? Y entonces vamos a ver quizás T3 aumentadas y TSH y T4 normales o bajas, ¿sí? Entonces, a veces muchos productos, ¿sí? Que tienen, muchos productos dietarios que son para bajar de peso, que son quemadores de grasa, tienen este tipo de, digamos, de productos en los cuales debemos consultarle al paciente, porque quizás creen que son inofensivos, pero en realidad van a influir en el laboratorio, en el resultado, ¿sí? Bueno, tengo acá un cuadrito que va a estar en todos los ejes y les quería comentar que este cuadro es un cuadro de estabilidad que me lo proporcionó un residente del hospital, que fue quien se está capacitando, se está especializando en el área de endocrinología y fue quien armó en el área nuestra de trabajo. Entonces yo lo comparto acá porque la verdad que está muy bueno, que es la estabilidad de cada muestra, ¿sí? O sea, el tiempo que dura la muestra antes de ser procesada a temperatura ambiente, en la heladera o si la frizamos, ¿sí? Cada analito tiene su propia estabilidad y esta información de dónde se saca, ¿sí? Porque no es que es algo inédito, sino que es extraído de los insertos, ¿sí? En caso de que nosotros no formemos parte del laboratorio de endocrinología y no tenemos acceso a los insertos, bueno, podemos solicitar al centro de referencia en lo cual nosotros le enviamos las hormonas para que sean procesadas, que nos envíen los insertos o que nos envíen un resumen de la estabilidad de las muestras, ¿sí? Tienen la obligación de hacerlo, porque esto, compartirlo, hace que tomemos conciencia que haya muestras que estemos enviando que no estén en condiciones de ser procesadas, ¿sí? O si estamos dentro del laboratorio de endocrinología, decidir y tomar la decisión de rechazar una muestra si ya pasó el tiempo de estabilidad, ¿sí? Recordemos que todas las muestras deben transportarse en frío, sin más si las derivamos a otro lugar. Eh, y las determinaciones tiroideas que van a requerir una consideración sumamente especial es en el transporte y conservación antes de ser procesadas, que son los TRAPS y la calcitonina, ¿sí? Que sí o sí deben ser transportadas en bloque de hielo, ¿sí? O sea, hacemos un cubo de hielo y ponemos el tubo, entonces se hace en el tubo un bloque de hielo, ¿sí? Nosotros que solemos decirles a nuestros derivantes que nos envían las muestras, un tubito de orina o algún frasco que no utilicen, poner allí el tubito, cargarlo con agua y meterlo en el freezer. Y ahí se hace un bloque de hielo, ¿sí? Conservar en frío y tener en cuenta que el congelado y el descongelado a repetición va a sufrir variaciones en el resultado del análisis, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, le sacamos la muestra al paciente, lo congelamos, pero después, no sé, otra área me pide un poquito de muestra, los descongelo y lo vuelvo a congelar y recién lo envío al laboratorio de endocrinología y ya sufrió bastante, ¿no? Esa muestra. Bueno, después tenemos el eje gonadal, ¿sí? Que las indicaciones especiales son para prolactina y progesterona. Bueno, este eje tiene mucho impacto en las indicaciones, más que todo, eh, y que tiene que cumplir el paciente, ¿sí? Lo importante es ser lo más claro posible en las indicaciones, tenerlas anotadas y demás, podérselas dar impresas, explicárselas, porque el paciente las tiene que cumplir, ¿sí? Y eso impacta mucho en el resultado. Eh, Primeramente, todas entre 6 y 8 horas de ayuno, ¿sí? También realizar la extracción entre las 7 y las 10 de la mañana. La muestra utilizar suero recogido en tubos estándares de muestra o que tengan gel separador. En el estradiol, FSH, LH y prolactina se deben medir entre el tercer y quinto día del ciclo menstrual, ¿sí? O sea, ese es el momento en el cual se miden esas hormonas. Bien, en caso de que la paciente no menstrua, ¿sí?
porque dice, no, mira, estoy con amenorrea hace 2 años o un año o 7 meses, perfecto, se le gestiona la extracción, ¿bien? Y se avisa esa información, ¿bien? Que la paciente está en amenorrea, que hace tanto tiempo que no le viene, ¿sí? O si es alguna paciente con alguna patología que nos mencione, colocarla, ¿sí? La progesterona en el día 21 del ciclo menstrual, o sea, ¿qué sucede? A veces piden, digamos, todas las hormonas gonadales y la progesterona que es del día 21, pero no se la podemos sacar en el tercer, quinto día, no, la paciente va a tener que volver al laboratorio a hacerse la extracción para la progesterona el día 21 del ciclo, ¿sí? Si la paciente no entiende su ciclo, explicárselo. Bien, como profesionales de la salud debemos conocer el ciclo menstrual y poder explicárselo y decir, bien, entre este a este, usted tiene que sacar sangre y este día, que es el día 21 de su ciclo, volver para hacer esa extracción, ¿sí? Después tenemos lo que es mulleriana y la beta, ¿sí? Pueden ser medidas en cualquier momento del ciclo. Esas no requieren ningún momento, ¿sí? Sí que se saque con un ayuno mínimo de 6 horas, ¿sí? Después tenemos la prolactina, que bueno, que esa se puede sacar digamos, casi siempre se saca en el tercer, quinto día, pero tiene indicaciones mucho más específicas que en el momento del ciclo, ¿sí? Una de las indicaciones, bueno, allí está puesta en el Power, que son, durante las 48 horas previas a la extracción de sangre, realizar abstinencia sexual, ¿sí? Sí o sí. No hacer actividad física, o sea, ir al gimnasio, correr, o sea, todo eso, no, nada de eso. Evitar situaciones de estrés, muchísimo. A veces sucede que el mismo estrés que le saquen sangre y demás, a veces hace aumentar, ¿no? Esa prolactina. Lo hemos visto en el laboratorio. Despertarse 2 horas antes de la extracción y cuando lleguen al laboratorio a hacerse la extracción, que descansen 10 minutos y recién hacer la extracción, porque la prolactina es muy, muy eh, digámoslo así, reactiva, digamos, ¿no? Que aumenta frente a cualquiera de esos estímulos, ¿sí? Bien, en general, de todas las gonadales, no hay interferencia con hemólisis o de lipemia en cuanto sean a leves a moderadas, ¿sí? Y con respecto a los fármacos, hay una serie de fármacos que hacen, por ejemplo, disminuir la LH, el estradiol de testo, ¿sí? Por ejemplo, los opioides, pero aumentan las prolactina cuando son consumistas de marihuana o de cannabinoides, por ejemplo, en cremas y demás, o aceites de cannabis, que son como cannabinoides exógenos, inhiben, digamos, LH, estradiol y FSH, y produce allí una alteración ovárica. eh, También con el ketoconazol, los anticonvulsionantes, puede haber disminuciones en LH y FSH, eh, aumentar LH y FSH con los progestágenos, ¿sí? Los andrógenos. eh, y, por ejemplo, con la morfina, la heroína, la ranitidina, las anfetaminas, los vasodilatadores antagonistas aumentan la prolactina. Así que quizás ahí también con la amlodipina, que es también un hipertensivo a tener en cuenta. Bueno, y con respecto a la estabilidad, no les había comentado la estabilidad de lo que es la tiroides, del eje tiroideo. Si ustedes ven, sí, que de 20 a 25 grados, que sería la temperatura ambiente, ¿cómo varía si, por ejemplo, el TRAPS, 7 horas, o sea, temperatura ambiente, si no se procesa en 7 horas, si yo saqué la muestra, por ejemplo, yo no soy el laboratorio que procesa, y soy un laboratorio que hace la extracción y deriva. Yo saqué un TRAPS, lo centrifugué al suero y, no sé, me lo olvidé, ¿no?
y quedó ahí, yo recién lo voy, al otro día lo voy a enviar y recién a la tarde lo guardé en el congelador. Ese trap ya no sirve, tiene 7 horas, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que hace 6 días que lo puedo tener en la heladera, ¿sí? Y un año si es un freezer que tenga a -20 grados, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, no cualquier freezer, porque algunos llegan hasta 10 grados, por ejemplo, ¿sí? O 8. Eh, bueno, y así sucesivamente, ¿bien? Son bastante resistentes, ¿no? Lo que son la TCH, T4 libre, pero veamos lo que es el TRAPS, ¿sí? Bueno, acá, la estabilidad, por ejemplo, el estradiol 24 horas, ¿sí? A temperatura ambiente. O la progesterona, 24 horas. Son como pocos, ¿no? Digamos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta de nosotros reducir ese tiempo si somos quien lo derivamos y bueno, aún así si somos quien lo procesamos. Bien, obviamente esto está bueno para saberlo, ¿no? En caso que lleguen a adquirir el material, si luego después solicitan el material o si lo quieren tener, bueno, van a tener toda esta info, ¿no? Bueno, todas las muestras tienen que ser transportadas y conservadas en frío, ¿sí? Es lo ideal. Bien, que no se corte, ¿no? Esa cadena de frío. Bueno, después tenemos el eje adrenal. Bueno, acá en el eje adrenal que tenemos las dos hormonas ACTH y cortisol. Por el cortisol se puede solicitar en suero, en saliva y también en orina 24 horas. En orina 24 horas se hace una determinación que se llama CLU, cortisol libre urinario, eh, que bueno, que para el cortisol en suero, eh, se va a utilizar un ayuno de 8 horas, ¿sí? Y extracción, sí o sí, entre las 8 y las 9 de la mañana. Bien. Después, la muestra que vamos a utilizar va a ser suero, ¿sí? En un tubo estándar o en un tubo que contiene el separador y no tiene interferencias con hemólisis leve o con lipemia leve. Bien. Después el tema del cortisol salival se puede solicitar en dos horarios, uno es el nocturno y otro puede ser el matinal, ¿sí? El nocturno es cuando el paciente lo va a recoger esa saliva en su domicilio, por eso es importante ser claro cómo lo tiene que hacer. eh, no tiene que ingerir alimentos entre las 8 entre las 18 y las 23 horas, enjuagarse la boca solamente con agua, no cepillarse los dientes. Deberá recoger la saliva en un tubo que obviamente se lo estaría otorgando el laboratorio. No tiene que expectorar porque no tiene que ser moco, sino tiene que ser saliva. Y lo tiene que conservar en la heladera y lo tiene que remitir sí o sí al otro día temprano, ¿sí? La idea es no expectorar, o sea, no tiene que tener moco, porque luego no se puede procesar en los autoanalizadores, detecta lo que sería ese moco y directamente se tiene que rechazar la muestra. Entonces, casi siempre le tratamos de decir al paciente que trate de pensar algo rico, algo que le guste, algo que lo haga saborear y que pueda estimular el tema de la liberación de la saliva, ¿sí? Y si es el matinal, lo mismo, digamos, lo va a recolectar allí mismo en el laboratorio, que tiene que concurrir entre las 7 y las 9 de la mañana, con un ayuno de 8 horas también, sin lavarse los dientes, sin enjuagarse la boca, o sea, perdón, solo enjuagarse la boca, no cepillarse los dientes. Eh, y obviamente se le va a dar un tubo allí en el laboratorio y por supuesto que no tiene que expectorar, ¿sí? Y en el cortisol de orina se requiere la orina de 24 horas, que se junta como cualquier orina de 24 horas, ¿sí? El día uno se levanta, por ejemplo, a las 6 de la mañana, va a descartar la primera orina y luego de eso tiene que recolectar todas las micciones, hasta inclusive la del día siguiente a las 6 de la mañana, ¿sí? No tiene que perder ningún volumen y hay que conservar las botellas en un lugar
fresco, ¿sí? Lo ideal es que usen botellas que estén limpias y que estén enjuagadas varias veces, ¿sí? Bueno, hay fármacos sí que pueden influir en este tipo de determinación, que es el cortisol. Unos de los que pueden influir, digamos, el cortisol en suero, ¿sí? En el analito cortisol en suero, lo que puede influir como fármaco es el consumo de corticoides, ¿sí? Orales o inyectables o pomadas o inhalatorios, ¿sí? O sea, un cortisoles exógenos. Eso va a accionar, ¿sí? Este eje adrenal. Entonces es importante que no, digamos que no consuman, hacérselo saber al paciente, ¿sí? Ya sea nosotros o si se lo tienen que informar las secretarias del lugar. Y consultarle ese día, si no consumió corticoides, si consumió hace cuánto, ¿sí? Bien. Para el cortisol salival, ¿sí? No influye el consumo de corticoides, ¿sí? O sea que consuman algún cortisol exógeno, el cortisol salival no le va a influir. Eh, Tampoco si toman anticonceptivos. ¿Por qué? Porque las pacientes que toman anticonceptivos influye en la medición del cortisol en suero. Sí, en el cortisol salival, ¿qué es lo que puede influir? Pacientes fumadores o pacientes que tienen alteración en el sueño, ¿sí? Y lo que es el CLU, no va a influir tampoco el cortisol exógeno ni los anticonceptivos, ¿bien? Así que bueno, eso para tener en cuenta más que todo, bueno, la hemólisis y la lipemia, como habíamos dicho, no va a afectar en lo que es el suero. Después tenemos la ACTH, ¿sí? Con respecto a bueno, ahora hablamos de la conservación, tenemos la estabilidad y demás, el transporte obviamente siempre en frío. El club se puede frizar, o sea, la orina 24. Si nosotros vamos a enviar para que hagan un club, tenemos que enviar también la diuresis, ¿sí? Del paciente, informarla, o sea que hay que hacer una medición y obviamente juntar toda esa orina y recolectar un poco de orina, una alícuota de orina, un tubo y enviarla al laboratorio en lo cual se va a encargar de hacer esa determinación, ¿sí? Bueno, después tenemos la CTH, ¿sí? La CTH. Vamos a utilizar plasma conecta, ¿sí? Se recomienda extraer por la mañana de 7 a 10 horas, con ayuno de 6 a 8 horas. Lo importante de la CTH es centrifugar la sangre inmediatamente en frío. Si tenemos una centrífuga en frío sería genial, pero si no, lo centrifugamos en una centrífuga común 2 minutos a 1500 revoluciones, o sea, muy poquito, y se separa el plasma en un tubo secundario, ¿sí? No dejarla con la masa globular. Eh, sí interfiere la hemólisis, así que hay que evitar, ¿sí? Que tener una mala extracción, una extracción costosa. La ACTH es termosensible y muy lábil al calor, por eso se centrifuga muy poco tiempo. Se puede congelar solo una vez. Y para el procesamiento y transporte, como les había comentado, hay que sacar una alícuota y la separamos en un tubo secundario y así se envía o así se procesa, ¿sí? El fármaco que puede influir en la CTH, que la puede inhibir, son los antihistamínicos, precisamente la ciproheptadina, ¿sí? Que es un antihistamínico en lo cual influye en la inhibición de la CTH, ¿sí? Bueno, con respecto a su estabilidad, si nosotros podemos ir viendo, 24 horas nos va a durar el suero y la saliva, ¿sí? La orina 24 horas, lo ideal no es tener temperatura ambiente, sino directamente ponerlas en frío, ¿sí? Eh, y la CTH, que es plasma conecta en frío, 2 horas, ¿sí? Y 3 horas en frío, o sea, tampoco hay mucha variación entre que esté en temperatura ambiente y en frío. Y si ya las frizamos, 10 semanas.
Bien, es como muy importante, ¿no? A la hora cuando ese se deriva. Bueno, el eje somatotrófico, que no tiene muchas, digamos, muchas especificaciones, pero sí, obviamente, un ayuno de 8 horas en suero, sí, no tiene interferencia con hemólisis y lipemias cuando sean leves a moderadas, y lo que sí se tiene que conservar en frío y se transporta en bloque de hielo. Si nosotros tenemos que derivar la muestra, va en bloque de hielo, ¿sí? ¿Qué factores pueden interferir en la prueba de GH? ¿Sí? Por ejemplo, algunos fármacos como la anfetamina, la dopamina, estrógenos, histamina, insulina, la vitamina B3, eh, ¿qué más? Esos van a incrementar, por ejemplo, la GH y disminuir los corticoides, por ejemplo, o algún tipo de droga psiquiátrica como la fenotiazina, ¿sí? Pueden inhibirlo. Pero bueno, es importante preguntarle al paciente si toma alguna medicación para dar aviso a las personas que van a procesar o las personas que van a hacer la posanalítica y la analítica, ¿sí? La estabilidad, ¿sí? Bueno, vemos que la GH dura 8 horas y la GF1 dura 24 horas, o sea, hasta ambas que, que son como del mismo eje, como tiene esa variación tan grande, ¿no? Y en frío no duran mucho tiempo, de 2 a 8 grados, 48 horas y 24 horas, ¿sí? En la heladera y ya frisadas un mes, tampoco que duran mucho. Bueno, bueno, y allí les puse una imagen más o menos para que es como un resumen, digamos, más o menos del funcionamiento que hace la GH y la IGFP, y la IGF-1, ¿sí? Como hace su ciclo, digamos, del eje. Bueno, del fosfocálcico dijimos PTH y vitamina D. Tenemos entonces, muestra utilizar el plasma conecta, este también, plasma conecta y también en frío. Que se recomienda obviamente por la mañana y en un ayuno de 6 a 8 horas, ¿sí? También es termosensible, o sea, las dos hormonas termosensibles PTH y ACTH, ¿sí? Eh, También no procesar con hemólisis y lipemia, más que todo con hemólisis. También se centrifuga en frío, ¿sí? A 2 minutos, 1500 revoluciones y se separa para su procesamiento y para su derivación, ¿sí? Si se tiene que transportar, se debe hacer la separación en un tubo secundario, ¿sí? Eh, la vitamina D, la muestra a utilizar es suero, ¿sí? Suero en un tubo estándar o si no con un gel separador, con un ayuno de 8 horas. Consultar, ¿sí? Si toma vitamina D, ¿bien? En general, digamos, no hay interferencia con hemólisis o con lipemias de leves a moderadas. No va al abrigo de la luz, ¿sí? La gran mayoría hoy en día de los autoanalizadores no generan interferencia que no estén al abrir la luz. Nosotros que recibimos muchas derivaciones a veces siguen enviando muestras con cubiertas del abrir la luz y la vitamina D no le influye, ¿sí? Y bueno, debe transportarse en frío. Para la estabilidad, allí en el cuadrito, 2 días la PTH, ¿sí? Y 8 horas la vitamina D también, que es bastante poco, digamos, entonces tener en cuenta eso. Bien. Obviamente que si se saca, se centrifuga y se guarda en la heladera, perfecto, te dura entre 3 días lo que es la PTH y 4 días la vitamina D. Bien. También es importante si somos derivantes y enviamos, colocar la fecha de extracción, ¿no? Eso también ayuda como a confirmar eh, las estabilidades de los distintos analitos. Bueno, esto que si consume vitamina D, hay muchos, o si consume algún suplemento nutricional también es muy importante porque va a haber un aumento. O sea, si está haciendo una terapia con vitamina D, un tratamiento, perdón, con vitamina D, bueno, es dejarlo registrado. Y bueno, y las otras hormonas tenemos insulina, péptido C, lo que es vitamina, grupo vitamina B12, ácido fólico y marcadores óseos, beta cross y osteocálcita. Bueno, con respecto a la insulina, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno,
como se sabe, muestra en suero, ¿sí? Ayuno de 8 horas. La hemólisis va a afectar mucho. En realidad, nosotros que recibimos a muchos derivantes, directamente insulina que tiene hemólisis, aunque sea mínima, se descarta. ¿Por qué? Porque esta puede ser degradada, ¿sí? Por acción de la insulinasa que están presentes en los glóbulos rojos. Entonces, vamos, aunque tenga una hemólisis imperceptible, puede provocar una degradación de la insulina y vamos a encontrar insulinas muy bajas cuando están hemolizadas. Y pueden, si quieren, hacer la prueba. Igual ningún laboratorio de endocrinología debería procesar una insulina con hemólisis. Bueno, se debe transportar también en frío. El péptido C, también ayuno de 8 horas, hemólisis y lipemia de leve a moderada, conservación en frío y transporte en bloque de hielo, ¿sí? También con suero. Ya ahora vamos a ver las estabilidades. Con respecto a la B12, también en suero, ayuno de 8 horas, conservación y transporte en frío, leve y moderada lipemia y hemólisis. Lo importante de la B12 es consultar si el paciente toma algún complejo vitamínico, sí es importante. Se debe transportar en frío y la B12 no se cubre de la luz, ¿sí? Tampoco se cubre de la luz. El que se va a cubrir de la luz es el ácido fólico, ¿sí? Que no debe también contener hemólisis y puede tener una lipemia de leve a moderada, pero no hemólisis también, porque lo vamos a tener disminuido, ¿bien? Porque hay ruptura de glóbulos rojos. Y también en suero, ¿sí? La osteocalcina, también en suero, ayuno de 8 horas. La hemólisis va a producir, o sea, con una hemólisis moderada, va a producir interferencia, evitar la hemólisis, ¿sí? Conservación en frío y transporte en bloque de hielo. Eh, Ay, no recuerdo si dije del fólico, que sí debe estar al abrigo de la luz, ¿sí? Para que no haya una disminución del mismo. Tratar de cubrir el tubo en lo cual vamos a derivar, ¿sí? O si vamos a procesar luego. Bien. La osteocalcina, bien, ya lo informé, en lo que es el beta cross, ayuno también de 8 horas, conservación en frío, transporte en bloque de hielo. Y la hemólisis sí va a producir una interferencia también, así que hay que evitar lo que es la hemólisis en estos dos parámetros, estos dos marcadores óseos, ¿sí? Sí o sí en bloque de hielo. Y ahora vamos a ver la estabilidad de estos analitos, ¿sí? Miren la insulina, 4 horas a temperatura ambiente y 2 días de 2 a 8 grados, o sea. eh, Hay derivantes que no sé, que en 10 días nos juntan las muestras y nos mandan la insulina. Bueno, eso hay que revisarlo y reverlo, ¿no? La B12, sí, ponemos ácido fólico suero luz como para indicar que debe estar cubierto. 2 horas también, miren, muy poquito temperatura ambiente. A veces, ¿qué sucede? Se saca la muestra, uy, me fui. Se saca la muestra y se deja allí hasta que el personal que se encarga de hacer las derivaciones no lo coloca en la heladera, lo deja en la mesada. Y trae estas cuestiones, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. A temperatura ambiente 8 horas y 6 horas, que son los marcadores eh, óseos, ¿sí? Y no tanto, por ejemplo, la osteocalcina dura 3 días en la heladera, entonces, bueno, eso hay que ir, digamos, viendo, ¿no? Estos son de los más cortos también de lo que duran también en la heladera, ¿sí? A veces no solamente el laboratorio que los procesa, de no tener muestras en la mesada hasta que se procese, o de no tener muestras en la heladera hasta que se procese, sino también para el personal o el laboratorio o la sala de extracción que lleva esa muestra hasta que se procese, ¿sí? Ir acortando los tiempos porque también
es como vamos dando más tranquilidad en los resultados. Y como conclusión, eh, hay que tener en cuenta que actualmente, ¿sí? Como ya me imagino habrán escuchado un montón de veces, que la fase preanalítica se considera la más crítica debido a que, obviamente, en ella es donde se produce un mayor número de errores, principalmente por la ausencia de instructivos, ¿sí? O por la falta de comunicación entre los profesionales, ¿sí? Médico y laboratorio, o laboratorio y laboratorio, o derivantes y centros derivantes, o centros de referencia, o por el personal que no está capacitado, ¿no? Por lo tanto, es importante la detección de estos errores en esta fase, porque son claves para comenzar con estrategias de mejora para la calidad del laboratorio y de las muestras de endocrinología, ¿sí? Como primera instancia, tener protocolizado las indicaciones del paciente, la toma de muestra, el transporte y la conservación. Esto lo tiene que tener muy aceitado la gente que está en el área preanalítica, que hace extracciones, ¿sí? Que está en la toma de muestra, ¿sí? Otra de las cuestiones es tener en cuenta la comunicación directa con los médicos, ¿no? Para trabajar en conjunto, ¿sí? Y sobre las peticiones o las solicitudes que ellos mismos realizan, ¿sí? Algo fundamental también es que el médico que indica algún examen de endocrinología para el diagnóstico realmente posea que en realidad tenga conocimientos mínimos acerca de la forma en la cual se realiza, cómo se obtienen los resultados, las posibles interferencias en su valor para la toma de decisiones, ¿sí? Eh, y si realizamos derivaciones de hormonas, digamos, a un centro de referencia, debemos tener en cuenta muy y en claro, ¿no? El tema de la conservación y el transporte, ¿sí? Para realmente que cuando llegue esa muestra a ser procesada, sea una muestra viable y que la persona que se valide o haga la posanalítica realmente esté segura de cómo está esa muestra, ¿sí? Dar los mejores datos que podamos brindar para ese paciente, ¿sí? Quizás sí, lleva mucho más trabajo, pero bueno, implica también un compromiso obviamente con el paciente, ¿no? Eh, Porque detrás, digamos, ¿no? de cada muestra hay un paciente, una persona que está esperando un diagnóstico, ¿sí? O la continuidad, ¿sí? De un tratamiento. Entonces también nos hace, como dije recién, trabajar un poco a conciencia y también nos compromete y nos hace más comprometidos, ¿no? Valga la, 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 mm, la importancia, ¿no? de esto y ser responsables de nuestro trabajo. O sea, depende de, digamos, la toma de muestras, las indicaciones, depende mucho, ¿no? Luego, esa validación, ese resultado que va a impactar directamente en el paciente. Bueno, eso sería todo. Espero que, bueno, que les haya gustado. El que quiera tener este material, tanto el PowerPoint y el material teórico, lo pueden solicitar. Seguramente se les va a estar informando en caso que lo quieran. En conjunto se hace un combo, certificado, material y PowerPoint. El que quiera lo puede solicitar. Obviamente tiene un costo, pero en sí la charla es totalmente gratuita para que, bueno, pueden tomar nota y demás en caso que no quieran el material. Y bueno, y podamos, como les dije recién, comprometernos, ¿no? Con esto, más allá si somos un laboratorio en lo cual procesamos muestras de endocrinología o trabajamos en el área de endocrinología o nos encargamos de solamente tomar la muestra y hacer la derivación de la misma. Bueno, que tengan muy buenos días. Cualquier duda o consulta, obviamente que pueden realizarla.